Bienvenidas, bienvenidos una vez más al Corral de Comedias de Alcalá de Henares en esta temporada 2022-2023, la primera bajo la dirección artística de Juan Mayorga. Es un grandísimo honor recibir esta noche Pundonor, interpretado, escrito y co-dirigido por Andrea Garrotes, a quien tenemos acá. También Carolina Stegmayer, productora del espectáculo, nos acompaña, y Santiago Vadillo, iluminador y escenógrafo de esta función. Y me falta por mencionar un nombre muy importante, que es el de Rafael Spregelburg, que codirige junto a Andrea este espectáculo que lleva, si no me equivoco, más de 5 años de representaciones en muchas plazas del mundo y que por segunda vez está en España, luego de agotar localidades la temporada pasada en la Abadía, y este año también ha tenido una semana intensa, hermosa, en la que Andrea además ha impartido un taller en la Abadía. Bienvenidas al Alcalá, bienvenidas al Corral. Esto es increíble, es precioso este lugar. De hecho, hoy le decía a Santiago, recién le decía, la primera vez que quiero filmar el aplauso de este lado, que me agarró ganas, porque lo que se ve de las luces, me emociona mucho este sitio como un sitio por su historia, por su... Pues qué hermoso que tengamos esta experiencia también de un espacio de tantos siglos, habitado de esta manera por el público que, como ves, también se ha quedado en su inmensa mayoría a este momento que hacemos tras las funciones de los viernes, que es también parte del encuentro de los dos espacios que componen el teatro, ¿no? Enseguida vamos a dar la palabra para que podáis intervenir. Primero me gustaría, Andrea, que nos contaras un poco sobre este espectáculo que parte de un libro, de un texto escrito por ti, que nos cuentes un poco de dónde viene esta idea y cómo asociarlo una vez más en tu carrera a Rafa Spregelburg, que es una persona además muy querida también y muy admirada por muchos de quienes hacemos teatro de este lado, y con quien has tenido una colaboración durante tantos años. Sí, desde la primera vez que viajamos, casi que viajamos a España fue cuando teníamos 26 años, habíamos ganado una bienal, con Rafa escribimos nuestra primera obra, 2 personas diferentes dicen hace buen tiempo, y la llevamos a Barcelona, al grupo de Sánchez, y luego empezamos a hacer giras, y a partir de esa invitación de Sánchez Sinisterra empezó también una compañía y unos viajes y una cantidad de producción en conjunto. Este es un texto que surgió porque yo la verdad es que quería volver a hacer un monólogo. Había hecho uno que lo traje acá a Casa de América también. Y porque para un actor, una actriz, un monólogo es como nadar en aguas abiertas. Así como uno extraña a sus compañeros y se pone un poco más místico porque está solo y entonces dice, Dios mío, ¿cómo voy a hacer todo sobre uno? ¿No? También tiene esto de que es como, yo lo tomo eso, es como nadar en agua abierta, ¿no? En vez de una pileta, algo que es más seguro, me tiro y cruzo el río de la Plata, me cruzo un mar, voy paso a paso y voy a nadar hasta el final. Y eso tiene mucha adrenalina. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer otro monólogo, bueno, para darme el gusto, hace muchos años ya que lo vengo haciendo, ahora quiero compañeros, pero y entonces uno de los problemas de encontrar un texto, había muchas autoras argentinas muy interesantes, pero quería que tuviera un presente escénico, que pasase algo en la función, que pasase algo en ese presente, entonces que hubiera un riesgo de que, bueno, puede patinar, algo le puede pasar. Ahí es donde se me ocurrió qué lugares, el público en tanto que podría ser ficcionalizado, digo, bueno, puede ser, les doy el libro, me hicieron tener el libro que está en la ventana, podía ser, un aula. Yo estudié letras en la UBA, y las clases a veces eran de, 150, 200 personas y hablaban 3 horas los profesores, realmente no sé cómo hacían. Entonces dije, bueno, es una profesora de unos teóricos universitarios, que ahí hay gente que
una situación de humillación es peor, ¿no? Entonces, está bueno que algo le haya pasado, que tenga que venir a dar explicaciones. Ahí con un par de imágenes que yo ya tenía hace mucho tiempo, como ideas, cuando surgió Foucault como la clase introductoria de lo que daba la sociedad disciplinaria, dije, bueno, se pone de ejemplo, y ahí salió medio de una tirada. Pensé que esto le iba a interesar a muy poca gente, entonces lo planeábamos estrenarlo en un teatro independiente de Buenos Aires, de 60 personas, y por suerte explotó y terminamos, como digo yo, pasamos uno de 150 y terminamos en uno de 500 en la calle Corriente, digamos. Fue como algo muy raro que pasara una cosa así, con una cosa que yo decía, bueno, es una clase de Foucault, de filosofía, digo, pero algo pasa evidentemente con algunos tópicos, que le dio esa vida a la obra. Con Santi fuimos a las facultades sociales, si querés. Bueno, él es ellos colaboran, son indispensables, imprescindibles, son parte de la creación artística y la efectivización de todo esto, así que les quiero dar la palabra a mis amigos. Muy bien, por favor. No, bueno, sí. Sin preguntas. Nosotros no estamos hechos para hablar. Claro. No están hechos para hablar, pero yo les dije, vengan conmigo y siempre... Carolina, cuéntanos, claro. Sí, para mí es mi maestra. O sea, en primer lugar es como una maestra total y para mí es como una especie de orgullo acompañarla en la producción de la obra. Y el trabajo de producción me interesa desde un punto de vista artístico, que es como en la participación de todo, de un poco de todo a la vez, digamos. Y tiene eso, la generosidad de dar ese espacio, y para mí es de un disfrute enorme, y sé que tengo que acompañar ese nado, ¿no? Como yendo en el barquito al lado, para cruzar de lado a lado, pero es muy, muy placentero porque realmente la disfruto mucho. Me pasa que la vi muchas veces a la obra. La que más vio la obra, más cualquier consulta o duda es con ella. Y que eso, me encuentro que la vuelvo a ver, una y otra vez, y que descubro cosas nuevas en el texto, y que a lo largo del tiempo también es un texto que haber atravesado estos años donde el mundo cambió tanto y se dio vuelta de un modo tan vertiginoso, el texto cobró vida más de una vez. Fue como... cosa, claro, está escrito en el 16, en el 18 se estrena. Después viene la pandemia y hablar de normalización era raro, era como... Parecía que se iba a vencer la obra porque había algo de la realidad que empezaba a ser un lenguaje cotidiano entre todos, el de la normalidad, ¿no? Incluso cierta cosa del encierro que padece la profesora Pérez Espinosa, que después fue común a todos, y no, al revés. O sea, ya aparecieron nuevos sentidos en el texto, bueno, que es lo que deben haber percibido y ustedes ya de este lado de la línea de la normalidad que se ha corrido. Entonces, para mí fue como eso, de plenos descubrimientos, y siento que tiene muchas aristas que me encantan, que es un texto que me parece espectacular, que es una actriz que no tiene otra igual, la puesta en escena y el equipo que conforma el trabajo de Pundonor para mí es eso, de un disfrute total. Gracias. Sí, somos eso, como un grupo que funciona muy bien desde hace bastante. Yo con él trabajo desde hace 10 años, últimas 3 o 4 horas, así que siempre es como un placer volver a trabajar, y este texto es particularmente eso, una píldora muy compacta, muy rica, con mucha densidad en muchos planos, y eso estuvo muy bueno. Y lo que hicimos fue un trabajo de sacabocados, ¿no? Ir y copiar lo más fidedignamente posible un aula de sociales, que es la sede donde se da ciencias sociales en el barrio de Constitución en Buenos Aires, que es un ex edificio industrial muy, no degradado, pero bueno, medio así. O sea, esto es verdad, esto es realismo. Esto es verdad. El borrador está atado con un
un hilo, una piola para que no se lo roben. O sea, ¿no es que... Es verdad, está un poquito corrido, tiene cosas corridas como cualquier escenografía que no puede ser exactamente la realidad. Claro. Pero bueno, es más o menos así. Pero eso también es interesante de venir a hacerla acá, que hay una traducción también, no de texto, pero sí de escenografía. Una cosa que yo vengo pensando que es cómo ustedes ven eso, que en Buenos Aires se ve como lo que es, supuestamente que es un aula de sociales. Acá siempre nos da dudas si se entiende que es un aula o no es una cosa más vieja, o bueno, nos causa esa impresión. Sí. No, porque Es nos una aula parece social. como de secundario. ¿Cómo sería secundario? Nos han dicho que parece como vieja. Porque la universidad es más... que acá, O que es de primario, o que es más humanísticas vieja. son así. Bueno, los que hemos estudiado en filología en la Complutense, creo que también nos damos cuenta, reconocemos bastante el ambiente. No, y después eso, es como un placer seguir girando y poder ver cómo responden distintos públicos y seguir montando esto que lo hacemos cada vez mejor y más rápido. Bueno, la verdad que os podéis imaginar también que triunfar y destacar en una ciudad como Buenos Aires, que posiblemente sea junto con Londres, Berlín y Nueva York, una de las grandes capitales del teatro en el mundo. Es más barata también. También es más barata, también, pero su calidad es altísima. Es decir, digamos que si comparamos por la calidad y además la conjunción de maestras y maestros del teatro argentino ha irradiado no solo en toda Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y creo que bueno, un espectáculo que destaca en Buenos Aires es algo también importante. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que bajo la dirección de Juan Mayorga, la Fundación Teatro de la Abadía y por tanto este corral gestionado por ella, lanza o propone como oferta a las ciudades donde trabajamos, que son Alcalá de Henares y Madrid, y este espectáculo tiene todo ello. Tiene acción, tiene emoción, tiene poesía y por supuesto tiene mucho pensamiento y muchas capas en las que adentrarnos. Si quisierais hacer algún comentario, sois bienvenidas y bienvenidos. Yo que me voy porque es que en Madrid no había entradas y he venido hasta aquí. Una buena excursión, pero ha merecido la pena. El boca a boca, una amiga dice, tienes que ver a Ángela porque es que ella está impresionante. De verdad, me voy, pero es que estás impresionante y te lo tenía que decir. Gracias. Me has vuelto loca de gusto. Gracias. Y cuando veo yo una actriz así, digo, es que quiero darle un abrazo y todo, quiero llegarme ahí contigo. Que me voy muy contenta. Gracias. Y con ese final apoteósico, bueno, yo es que me voy ya todavía mucho mejor. Qué bueno. Gracias. Una obra compleja, ¿eh? Me voy ahí dando vueltas, no te creas, Gracias. Por favor, di tu nombre, sí. Sí, soy Carlos. Quería preguntarte si cuando dices comparsa, pollera, departamento y luego haces referencia a las palabras en español, ¿es una dramaturgia que has hecho por explicar a los que o está en el texto? Así? Está en el texto. Claro que acá, cuando yo digo en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo, que digo, fíjense que la ley es internacional, pero las palabras ¿de dónde? Españolas, peninsulares. Acá es como raro, se los estoy diciendo a ustedes. Digo. Se cambia el signo. Pero lo de pollera, o sea, todo eso está tal cual, no es que lo puse por la explicación. Lo que pasa es que en Buenos Aires se entiende que ella se entiende como una explicación etimológica de las palabras y acá puede llegar a entenderse que está puesto. Lo que cambié nada más es celular, que se me escapa, y lejía. En vez de lejía decimos lavandina y celular decimos, ustedes dicen móvil y nosotros decimos celular. Y cuando las probás y la gente no se ríe, te dije, bueno, la voy a cambiar. Me cuesta, pero algunas... ¿Y qué más? Todos suspendidos. Desaprobé. Ah, suspendidos, porque es reprobados o desaprobados. Y nadie entendía. Chotos. Chotos por pendejo, un montón. Camisetas, en realidad, decía remera, que suena a ramera. No. Remera creo que solo nosotros decimos remera, ¿no? En toda Latinoamérica también se dice t-shirt o camiseta. Todo lo demás del texto está igual. Por favor. Jesús, enhorabuena. O algo me he perdido o algo no me ha llegado como
resto de las cosas que sí me gustaría que me llegaran. No hablo intelectualmente, sino desde el punto de vista corporal y emocional. Cuando estás describiendo la escena del salto en la terraza, parece ser que quien te acompaña en la ambulancia y demás, todo el mundo sabe que no se ha tirado al vacío, sino que allí debajo hay una terraza. ¿Por qué supuestamente te tratan así como loca si tú no lo sabías? No sé si me explico. Sí, eso es porque ya soy loca. Porque ya Claudia, ya ella viene de un año, es lo que hay que hacer, como esas, el texto tiene unas elipsis y está contado de una manera que da por supuesto que ustedes saben cosas que no saben. Y una de las cosas por ahí es que ella ya tuvo un video viral en donde todas las personas la vieron dando una clase de Derrida en la facultad en Bombacha, digamos, donde se la acusó de robo. O sea, es comidilla sobre todo de sus colegas, tanto de los alumnos, pero más que nada de los mundos académicos del mundo. Entonces, cuando ella va a una fiesta, a una reunión, es la primera salida después de mucho tiempo, y lo que devela la actitud de los demás es que todo el mundo la estaba mirando. Todo el mundo esperaba algún desliz. Entonces, cuando ella grita, la actitud es como muy... Además, ella trastabilló, dice, cuando dijo que falta de código, ella se sintió mareada y trastabilló. A mí ella estaba un poco borracha, y ese fue el trato, sacarla y llevar una ambulancia. Como una especie de traición también de la amiga, ¿no? Y esa traición fue lo que terminó de desplazarla. Pero todo lo teatral tiene un poco forzar el verosímil. Digamos, hay cosas más forzadas, todavía más raras, como cuando ella confiesa los robos porque quería escribir algo sobre la ética política poética. Eso es un disparate. El teatro tiene que tener un poquito más tirar un poco más de la soga. Sí, para mí eso me parece un conflicto más triste y más doloroso para el personaje. Sí. Sí, yo creo también que todo el personaje está todo el tiempo, trabajando en muchos planos también y ocultando unas cosas y diciendo otras, y no siempre lo que está en primer plano, es decir, lo que está en primer plano proyecta, creo que muchas cosas hacia adentro también, ¿no? Que se van desgranando a lo largo de la función, o no. Hay muchas que quedan ahí, muchas que nos lanzan sobre todos los temas que la obra abre, sobre la autoimagen o sobre también el poder estar en una posición de poder y luego que esa posición de poder se invierte, porque un aula también es un espacio de transmisión de conocimiento, de poder, de una serie de comportamientos, y esos mismos estudiantes son de pronto quienes se vuelven contra ella, ¿no? De alguna forma, incluso a veces sin pretenderlo, sin pensar que están haciendo el mal también, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino también la obra es riquísima y semánticamente pues abre muchas puertas, ¿no? Por favor. Sí, me llamo Juan Ignacio. Muchísimas gracias, la verdad que me parece una obra de arte absoluta. Gracias. Es fascinante. Gracias. Y yo te quería preguntar, desde el punto de vista teatral, de poner en escena un monólogo, ¿cuáles piensas que son los desafíos específicos que implica un monólogo, desde la escritura hasta la interpretación? Bueno, un poco lo que dije, que algo pase en presente, para mí es la gran clave del monólogo, el presente escénico. ¿Qué está pasando ahora? Porque en general los monólogos son alguien cuenta algo que ya pasó. Y por más que el relato sea buenísimo, se parece a esa narración, ¿no? Una narración, alguien te cuenta. En cambio, si yo logro que algo pase acá, o sea, esto que decías, las capas del personaje está tomando decisiones. ¿Hablo o no hablo? ¿Voy por esto? ¿Sigo o no? Y ya me metí, y bueno, sigo. Y bueno, graben. Ah, no van a grabar. Sean normales, graben. Veo, miro y me imagino, no están grabando. Bien, entonces sigo. Esas cosas que para mí pasan en comunión con otro personaje, que son ustedes, que me va... Bien, que yo termino como agradeciendo esta posible catarsis con ellos, con la gente, con el lugar en donde esta persona... Bueno, para mí encontrar eso era importante. También me interesa que haya concepto,
me interesa que el teatro tenga una relación con la filosofía, me parece que es el lugar, la filosofía como lugar de pensamiento de cualquier cosa, de pensar por qué hay lo que hay, ¿no? Desde lo más básico hasta temas muy específicos, porque creo que como tiene algo del rito presente, estamos entre nosotros, entonces esto que pasó es lo que es, no hay posibilidad de mediarlo y de transformarlo, desvirtuarlo, es acá, digamos. Entonces me interesa que tenga esas cosas puede zafar de la agenda mediática, de ser maniqueo, digo, acepta la complejidad humana. En la aceptación de la complejidad me parece que está el humor junto con el pensamiento, y el humor yo lo tomo como fluido, no como solo la risa, sino la emocionalidad. Esas cosas también son las que me interesan. Y bueno, yo vengo más que nada de la actuación y empecé a darle lugar con la edad a la dramaturga. Empecé como a decir, bueno, tanto teatro y tanto estudiar, bueno, vamos a escribir, hace bastante que vengo escribiendo mis obras y todo, pero mucho actúo y ahora, y creo que también me sirvió para la dramaturgia conocer los tiempos de la escena, ¿no? No sé, ¿qué más? Bueno, me parece muy bonito. ¿Te refieres a que específicamente un monólogo, en esencia, es eso, mantener esa presencia en el presente y entiendo, por lo tanto, de incluir al público en ese aquí y ahora, que eso es importante a la hora de esa puesta en escena? Bueno, pero a veces lo puedes hacer poniéndole como miembros del jurado o a veces tan solo desde la actuación, por ejemplo, en la dirección. Por ahí es algo que pasó, porque la obra está llena de relatos pero hay algo que se actualiza en la medida en que yo se lo puedo contar como si fuera al público, como si fuera con mucha complicidad, como si me entendiera, y de pronto me pongo paranoica con el público, y de pronto me dan miedo, y de pronto me siento alegre. Esa interacción, por más que el público sea indefinido, sea público, esa situación de que la persona que está en el escenario le pasen cosas con esa situación es lo que hace que esté un poco más vivo. Sí. Me pareció muy bonito porque estando aquí, cuando se representaban las obras de Calderón de la Barca, quiero decir que Calderón utiliza ese tipo... Perdona. No, es que me muero de emoción. Era emocionante, porque pienso que en el teatro de Calderón y en ese tipo de teatro isabelino también, en Shakespeare, hay esos momentos de soliloquio en el que el actor hace una especie de monólogo hacia el público. Y es propio de ese tipo de teatro, que luego eso se perdió. Y por eso me parece muy bonito la representación de este monólogo, teniendo siempre en cuenta al público en ese discurso, que era una cosa propia del teatro de Calderón, de tantos soliloquios que hay en su obra. Sí, tanto. José Ignacio, ¿verdad? Juan Ignacio. La intervención de Juan Ignacio me da pie también para decir que en un momento del espectáculo sentí esa pulsión muy fuerte cuando ella dice: no os conozco, pero siempre os he amado. Sí. Y ahí sentía a la maestra, sentía a la actriz. Hay muchos momentos en los que ese estar en presente y bordar segundo sentido la atención del espectador también tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo estar en el personaje sin dejar de estar en la actriz y viceversa también. Sí, en esa parte se une algo, porque yo de este grupo es el fantasma de tantos otros, es lo mismo que me pasa a mí como actriz. Es lo que te pasa como actriz. Sí, por eso es muy emocionante. Hay un desdoblamiento entre la actriz y el personaje. Sí. Y otra pequeña publicidad que voy a hacer ahora que se ha hablado de Calderón, y esta es la casa de Calderón. Los días 20 y 21 de mayo, y lo vamos a anunciar muy pronto, vamos a estar leyendo en esta casa Amor, Honor y Poder, la primera obra de Calderón de la Barca, porque este año se están cumpliendo 400 años de que se estrenara en el antiguo Alcázar de Madrid. Y esta casa va a recibir una lectura escenificada de ese espectáculo. Entonces, bueno, de alguna forma, Calderón y Andrea Garrote están compartiendo temporada en el Corral. Mi trabajo cuando estudié dramaturgia fue sobre el siglo de oro español, sobre López, Cervantes, bueno, me encantan todos. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Una pequeña pregunta. Sí. ¿Ser autor de la obra y actriz no es incompatible? Parece que no. Vengo de un lugar... Viene por la siguiente pregunta. Sí. Esta obra la has escrito
No, y me la piden y digo, no. Si la queremos hacer, la van a hacer en italiano y en portugués en San Pablo la están haciendo, y si en húngaro, pero en español, No. la hago yo. Hasta que me canse. Y después bueno. No, la escribí para mí. Y la escribí, yo estaba haciendo el concurso universitario además. Entonces es gracioso porque pasaron cosas con la obra. Bueno, la secretaria académica, terminó viniendo el rector de la UNA, de la UAD, todos a ver la obra, venían los profesores universitarios mucho a verla, muy fan. O sea que muchas veces estuve ahí a la secretaria académica y yo diciendo, le dije a la secretaria académica, soy incapaz de decirte y ella me miraba. Pero sí, no es incompatible. Me parece, por eso yo también busqué un coequiper como Rafa, que Rafael y trabajamos juntos y tenemos mucha complicidad, entonces no iba a haber choque, porque si venía un director, eso pasa también, a querer, voy a decir una grosería, mear la cancha, ¿se entiende? Bueno, claro, iba a venir a querer dar su marca, a decir, pará, acá esto ya hace todo, escribió, yo sabía cómo actuarlo, porque es como escrito así, lo iba diciendo en voz alta, iba entendiendo, iba agarrando cositas, hay cosas que están muy basadas en gestos de mi mamá, gestos de mi familia, ironías de mi papá, hay cosas que son muy como, digo, entendía por dónde, yo soy profesora también, entonces iba como... pero si venía alguien de afuera a esa mirada que yo necesitaba, muy que no respetara esa visión y que quisieran ponerse la impronta, íbamos a pelearnos, o iba a ser pura confusión para mí. El director es el que dice, bueno, vamos para allá. Entonces esa dirección es acompañar esa mirada desde afuera, pero la dirección ya estaba, digamos, es como hacia qué dirección vamos, hacia esto, a tratar de conseguir esto. Y en Buenos Aires pasa mucho que se escribe y se actúa, bueno, que se escribe y se dirige todos, todo el tiempo, porque digo, nadie va a escribir una obra para entregársela a otro. Entonces, como hay un grupo, varias generaciones que dicen, no, si la escribí, no es yo, es así el pensamiento. Entonces los que son solo directores, muchas veces con mi generación, que fue la que inició, por ejemplo, fuimos los primeros que pusimos dramaturgia, dirección y actuación. Vinieron a decir, ¿ustedes qué se creen que son? Entonces, queremos nada, porque aparte hacíamos obras, digo, y eso es un poco lo que transmitimos con las clases. Hagan banda y hagan teatro. No esperen que nadie los llamen. Como si fuera como una banda de garage, quieren tocar, bueno, júntense a tocar, júntense a hacer teatro. Y a partir de ahí van saliendo cosas. Y eso hace que eso creo que es parte de la vitalidad. Porque cuando la estructura es muy piramidal, que el autor es una palabra sacra, que el director sabe comunicarla al actor, la unidad esencial del teatro es el actor. O sea, no así en los lenguajes audiovisuales, donde el actor es uno más. Pero en el teatro es el chamán el actor, o sea... Entonces hay algo de ese conocimiento que si se pierde toda su capacidad creativa en pos de la mirada de otro, de un servicio, de una mirada entronada, porque también puede haber una mirada que comparte con todos, con toda la banda. Y creo que eso el teatro español nos enseñó, digo, la banda de actores, no sé cómo se llama, la tribu, que era más par, me parece. Yo a mis alumnos de dirección les digo, el director llegó último. Era el cabeza de compañía, era el que decía, bueno, por acá, o organizaba. Entonces, está muy bien, hay teatros que son de director y necesitan eso, hay teatros que son más de autor, pero en la mezcla, o sea, eso que parece tan extraño por ahí para ustedes, que nosotros hagamos eso, para nosotros es la normalidad en Buenos Aires. Sí, de hecho, recuerdo en el verano del 2014 que estuve en Buenos Aires, creo que todo lo que vi fue... dramaturgia y dirección. Sí, exacto. Autor, dramaturgia y dirección, todo. Incluso los clásicos pasaban una potencia de reescritura tan fuerte que se convertía en un texto prácticamente nuevo, ¿no? Sí.
Y era algo muy particular que está ahí, que es muy disfrutable y de lo que se aprende mucho también. Y además es tanto esfuerzo, porque nadie uno lo hace y apuesta, no es que no está tan profesionalizado, hay pocos lugares donde el teatro uno lo puede llegar a hacer porque le puede dar dinero. O sea, somos muy pocos los que podemos llegar a tener ese privilegio y nadie la tiene atada, la siguiente puede ser que no. Entonces, la actitud es, entonces hago lo que quiero. Sí, es lo mismo. Si los subsidios no me alcanzan ni para el flete, si no yo hago lo que quiero. Y en eso hay algo que es muy duro y a veces es triste ver cómo, por ejemplo, en la pandemia muchos lugarcitos se cerraron, muchos lugares, muchos teatros y esos eran los más virtuosos, esos que estaban creciendo de jóvenes que decían, bueno, alquilo una casa, pongo un teatro, todos esos como que, eso es como, dio pena eso, es cada vez más difícil quizás, pero bueno, ahí estamos. Bueno, aquí en el Corral tenemos un club del espectador, Andrea, con el que cada mes nos sentamos también a conversar sobre las obras y que se inauguró el otoño pasado con José Luis García Barrientos, que vino a ver el espectáculo en la Abadía y que justamente una de las cosas importantes que habla es la diferencia entre las artes de la narración y las artes de la actuación, centrando la actuación como el centro del teatro y tiene mucho que ver con lo que has dicho, ¿no? Sí. Hay actrices y actores en el cine, por supuesto, pero no deja de ser por ello un arte de la narración, el cine. En cambio, en el teatro, la actriz y el actor están en el centro. Es más ritual, y si no hay un cuerpo, acá de un lado del otro, no hay. Zafamos de la inteligencia artificial. ¿No están muertos de miedo con lo que viene? Sí, tipo... Andrea, cuéntanos un poquito sobre... Has tenido que dejar para venir para acá un espectáculo con Rafael Spregelburg que estabas haciendo, que ha sido también un éxito, que ha ido muy bien. La productora que se mandó un mega y también iluminador y es hermosa. Todos nos escapamos del infierno. Cuéntanos un poco de ese proyecto y de algún proyecto futuro que tienes. Infierno es una obra de Rafael que hace mucho se había estrenado, no me acuerdo en qué sitio de aquí, porque Rafael lo estrena antes en Europa que en Argentina, porque por ahí sus obras tienen una dimensión que a veces no tenemos producción por ahí para hacerlas. Es un periodista que se despierta y dos evangelistas vienen a anunciarle que está en el infierno y que tiene que aprender unas cosas para salir de él, que hay 7 llaves. Entonces cada escena tiene que ver con la caridad, la fe, la templanza, y también tiene mucha gracia, es muy enloquecedora la obra porque te vas como enredando y la gente entendés una cosa y luego otra. Es muy divertida de actuar y agotadora, como todas las obras de Rafa, las 2 horas y pico, que hacemos varios personajes. Si quieren decir algo de Infierno, bueno, pues, va a ser ojalá larguísimo. podamos venir a hacérselas aquí. Es una obra muy barroca, muy compleja, con muchas capas de sentido y muy dura también en algunos aspectos porque trata temas infernales para la historia argentina y bueno, para la historia del mundo en realidad porque habla mucho de la dictadura. Así que es un tránsito barroco, complejo y muy gracioso también, tiene muchísimo humor. Sí. Pesadillesco. Y pesadillesco también, pueden tener y todo bosquiano eso. También, Rafael siempre abreva del Bosco, ¿no? Así que también tiene como unos inputs bosquianos. Andrea, ¿y qué tienes entre manos si nos puedes contar? Algo que tenga... Se va a estrenar primero una peli que hice co-guioné con la directora. No tenemos, que es una peli que seguro va a estar en Netflix, o sea, va a ser grande. No tenemos el nombre, ¿pueden creer? Lo teníamos, pero estaba basado en novela, pero nos sacaron, después había que cambiar que no estuviera basado porque había familiares que no estaban de acuerdo. También tiene que ver, es un drama importante porque tiene que ver con la mano de obra desocupada. Es como la película es como el Lado B, que se filmó un poquito después, de 1985, porque es la parte donde la mano de obra desocupada de la dictadura, estas bandas que secuestraban y torturaban gente, quedaron muchos dentro de las instituciones.
Y entonces, por más Siguen que se quedando. hacían, siguen, bueno, además de juicio, hubo varios casos donde secuestraron empresarios, y hay un caso muy famoso donde en el propio Ministerio de Defensa los estafaban a las víctimas, o sea, iban, ya era absurdo, son cosas muy casi inverosímiles, pero era así. Bueno, ya la verán. Después, ahora en abril me voy a México a dirigir una obra que escribí nueva sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Juana Ramírez. Y nada, en pandemia me metí con Nueva España a estudiar las crónicas de Margot Glantz, que se las recomiendo, y me fascinó, era justo que hablaban de la normalidad, y yo decía, esta normalidad es rarísima, realmente. Fue un momento era muy exótico. Imaginen estar, ¿no?, esa ciudadela rodeada de todo ese universo desconocido. Y bueno, me parece un personaje maravilloso. Y bueno, escribí una comedia. No es dolorosa la obra, es más bien como una resistencia de un primer feminismo que van a estar vestidas no de monjas, sino de escritoras existencialistas. O sea, va a ser raro el montaje y estoy muy entusiasmada de ir a hacerlo allá. Y después escribí una comedia de puertas, de familia progre, Muy bien. que tengo ganas de montar también. Muy bien, pues muchas gracias por revelarnos estos secretos. Todo el teatro vendido ya, así que, bueno, no lo podéis recomendar, pero ya no podrá ser. Pero hay una función más en Murcia. En Murcia, pero si la abadía quiere, por ahí hacemos tercer año, parece que sí, ¿eh? Pues vamos a ver, Así que posiblemente atentos al año que viene. un honor tener a una de las grandes actrices del teatro en nuestra lengua en este teatro. Gracias.